Historia del chupacabras. Era una noche sin luna en el pequeño pueblo de San Felipe, enclavado en las montañas. El viento soplaba fuerte y la oscuridad parecía tragarse todo lo que tocaba. Los habitantes de este remoto lugar vivían una vida tranquila, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Pero algo extraño había comenzado a suceder en las últimas semanas. Desde hacía varios días, los animales comenzaron a desaparecer de las granjas. Primero, unas cuantas gallinas desaparecieron de la casa de Doña Rosa, luego unas cabras de la familia García. Nadie sabía qué las había llevado. No había rastros, ni huellas, solo los cuerpos de los animales, vacíos de sangre, encontrados al día siguiente, tirados en los campos. El rumor empezó a propagarse rápidamente. Las historias de un monstruo extraño, algo de las sombras, algo que se alimentaba de sangre, comenzaron a tomar fuerza. El chupacabras, como lo llamaban algunos, un ser extraño que se alimentaba de la vida de los animales, estaba acechando el pueblo. La gente de San Felipe, aunque temerosa, pensaba que era solo una leyenda, una superstición. Pero los eventos empezaron a ser demasiado aterradores para ignorarlos. Las desapariciones continuaron y los animales seguían muriendo de forma misteriosa. Esa noche, la familia Morales se encontraba en su hogar, un poco apartada del centro del pueblo. Don Manuel, el padre, había notado que algo no estaba bien en el aire. Las cabras, que siempre volvían al establo al caer la noche, esa vez no habían regresado. Preocupado, decidió ir a buscar a sus animales en el campo. La niebla cubría todo y el viento estaba en silencio, como si todo el mundo estuviera conteniendo el aliento. Don Manuel, ¿estás seguro de que debes ir?, le preguntó su esposa, doña Clara, con una mirada preocupada. Todo estará bien, Clara. Solo iré a ver qué está pasando con las cabras. No te preocupes, respondió él, con tono firme, pero su rostro reflejaba un nerviosismo que no quería mostrar. Armado con una linterna y una vara, don Manuel se adentró en el campo, iluminando débilmente la oscuridad a su alrededor. Cada paso que daba sobre la tierra húmeda parecía más pesado que el anterior. Al principio, solo escuchaba el sonido de sus propios pasos y el crujir de las ramas secas bajo sus botas, pero pronto, un sonido extraño y lejano hizo que se detuviera. Era un sonido que no reconocía, algo como un suave susurro, como si alguien estuviera respirando pesadamente a lo lejos. Don Manuel, con el corazón latiendo con fuerza, siguió caminando, guiado solo por la luz titilante de su linterna. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y una sensación extraña de ser observado lo invadió. Sintió que algo lo miraba desde las sombras. Entonces, vio algo en el suelo, algo que lo hizo detenerse por completo. Eran huellas, grandes y profundas, que no pertenecían a ningún animal conocido. Parecían ser de una criatura que caminaba sobre dos patas, pero con garras afiladas. La linterna de don Manuel comenzó a parpadear y un escalofrío recorrió su espalda. Siguiendo las huellas, llegó a un claro donde vio algo que hizo que el aliento se le cortara. Sus cabras, las que habían desaparecido, yacían tiradas en el suelo. Pero no eran cabras comunes, sus cuerpos estaban vacíos, desangrados. Lo peor no era el cadáver de los animales, sino el extraño agujero en sus cuellos, como si algo les hubiera succionado la sangre con una precisión aterradora. Don Manuel se inclinó para examinar los cuerpos. De repente, un ruido detrás de él lo hizo volverse rápidamente. No había nada, solo la oscuridad que parecía cerrarse más alrededor suyo. Respiró profundamente, tratando de calmarse, pero al mirar hacia el horizonte, vio algo que le heló la sangre. En lo lejos, entre la niebla, se asomaba una figura extraña, de cuerpo bajo, con ojos rojos brillantes y una boca llena de colmillos afilados, como los de un animal salvaje. La figura se movía lentamente, como si estuviera acechando. Don Manuel dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza, pero sus piernas no respondían. La figura se acercaba cada vez más. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Un crujido. Una sombra se alzó a su lado, y algo frío tocó su cuello. Maldita sea, pensó, pero fue demasiado tarde. Un fuerte aullido rompió la tranquilidad de la noche y las luces de la linterna se apagaron. El sol comenzó a asomar lentamente, iluminando con timidez las montañas que rodeaban el pueblo de San Felipe.
La noticia de la desaparición de don Manuel se había esparcido rápidamente, llenando a todos de miedo y desconcierto. Nadie sabía qué había sucedido con él esa noche. Lo único que sabían era que las cabras, las que habían sido su preocupación, seguían desapareciendo y algo mucho peor acechaba. El pueblo entero estaba en alerta y la policía local, junto con algunos voluntarios, decidió organizar una expedición para investigar qué estaba ocurriendo. Carlos, un joven valiente y amigo cercano de don Manuel, decidió unirse a la búsqueda. Sabía que algo siniestro estaba pasando, algo que no podían ignorar. Carlos, junto con algunos hombres más, se adentraron en el bosque donde don Manuel había desaparecido. El aire estaba pesado y el silencio era casi palpable. El sol apenas lograba penetrar la espesa capa de árboles. Al principio, la búsqueda fue tranquila, pero conforme avanzaban, una sensación extraña de ser observados se apoderó de ellos. De repente, uno de los hombres, José, gritó. Todos corrieron hacia él y al llegar al lugar, vieron algo que nunca olvidarían. En el suelo, frente a ellos, estaba el cuerpo de don Manuel. Pero no era el cadáver normal de una persona que hubiera muerto por heridas o accidentes. Su cuerpo estaba vacío de sangre y en su cuello, una extraña marca, como la de un mordisco gigante, le había desgarrado la carne. «Es el chupacabras», exclamó uno de los hombres con voz temblorosa. Carlos se agachó junto al cuerpo de su amigo. Al mirarlo, sintió una mezcla de terror y tristeza. Había algo más, algo aún más aterrador. Alrededor del cuerpo de don Manuel había huellas de una criatura que caminaba a dos patas, pero sus pies no dejaban marcas normales. Eran profundas, como si estuvieran hechas por garras afiladas. De repente, un sonido rompió el silencio. Un silbido, suave al principio, luego cada vez más fuerte. Era un canto, extraño, hipnótico. Los hombres se quedaron petrificados al escucharlo. El sonido venía de lo profundo del bosque, en la oscuridad. Como si algo los estuviera llamando. «Vamos, rápido», gritó Carlos, temeroso de lo que podría estar acechando. Pero antes de que pudieran dar un paso, una sombra gigantesca apareció de entre los árboles. Sus ojos rojos brillaban como dos antorchas en la oscuridad. La criatura, alta, con una figura reptiliana, se alzó frente a ellos. Su piel estaba cubierta de escamas brillantes y sus garras largas y afiladas brillaban con la luz de la luna. Tenía la apariencia de un monstruo primitivo, pero su rostro era aún más aterrador, una cara de ojos profundamente rojos y una boca llena de colmillos afilados, diseñada para devorar. Era el chupacabras. «Corran», ordenó Carlos, mientras sacaba su machete y se preparaba para enfrentarse a la bestia. La criatura, al verlos, soltó un rugido gutural que resonó en el aire. Su presencia llenaba el espacio de una oscuridad palpable y el miedo se apoderó de todos. Pero Carlos no podía rendirse. Sabía que si no enfrentaban al chupacabras, más personas morirían. De repente, el chupacabras saltó hacia uno de los hombres y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en las sombras con su víctima. El grupo de hombres restantes intentó escapar, pero la criatura los acechaba con rapidez, como si estuviera jugando con ellos. Carlos, aterrorizado pero decidido, sabía que la única forma de detener a la bestia era acabar con ella. Recordó las historias que su abuelo le había contado de las criaturas oscuras. Para vencerlo, debes destruir su fuente de poder. No es solo una bestia, es un ser del mal. Sin pensarlo, Carlos tomó una decisión. Corrió hacia la criatura, que estaba devorando a otro de los hombres, y con todas sus fuerzas, la atacó con su machete. El chupacabras rugió de dolor, retrocediendo unos pasos. Carlos aprovechó ese momento para atacar nuevamente, golpeando con toda su fuerza el pecho de la criatura. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. El chupacabras comenzó a desvanecerse, como si su cuerpo estuviera siendo consumido por la oscuridad misma. Con un último grito, la criatura desapareció en el aire, dejando solo un eco aterrador detrás. El pueblo de San Felipe, aunque agradecido, nunca pudo olvidar lo que sucedió esa noche. El terror de las sombras, la criatura que se alimentaba de sangre y la presencia del mal seguían acechando en sus recuerdos. Nadie sabía con certeza si el chupacabras había sido realmente derrotado, o si solo había estado esperando el momento adecuado para regresar.
La gente del pueblo siguió viviendo sus vidas, pero siempre con un temor profundo, con una mirada desconfiada hacia la oscuridad del bosque. Y aunque muchos pensaban que el monstruo ya no volvería, todos sabían que, en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba fuerte, el chupacabras todavía podía estar allí, acechando en las sombras. Fin de la historia del chupacabras. Si este video te ha gustado, dale me gusta. Te invitamos a que nos sigas en YouTube y Spotify, búscanos como Historias de Terror.